pues como vieron, cuando yo gané en 1996, me fui a vivir a la Ciudad de México, donde me prepararon para ir a Miss Universo, empecé a modelar, y en ese tiempo que yo estuve en México, yo no tenía una iglesia y yo me empecé a alejar de Dios. Empecé a depender de mi cuerpo, de mi cara, ya no preguntarle a Dios qué es lo que tenía que hacer, sino a decidir yo sola. Y aún ahí, aunque yo no lo buscaba, pasaba un año y yo seguía sin buscarlo. Obviamente si había un comercial o necesitaba el dinero porque no tenía, entonces sí iba corriendo, Dios, por favor, ayúdame. Ahí sí lo buscaba, pero en el día a día yo no tenía una relación con Dios y me fui alejando de Él. Y aún ahí la misericordia de Dios nunca me dejó. Y después me casé, como vieron me casé, tuve 2 hijos maravillosos y Dios siempre me bendijo, pero aún ahí no tenía una iglesia donde yo iba, yo no estaba siendo edificada en la palabra de Dios. Pero hace 7 años hubo un momento, un testimonio que no les voy a contar todo porque me tomaría horas, pero luego Ernie, si me invita otra vez, yo con mucho gusto les cuento ese testimonio. Pero bueno, mi esposo y yo fuimos librados de un secuestro, librados literalmente de la muerte. Dios, unos milagros impresionantes donde la mano de Dios estuvo sobre nosotros en todo momento. Y después de esa situación que nos pasó, regresé a mi casa de estar en shock. Imagínate, de pasar algo así en tu vida. Mi vida, si tú me veías, yo era feliz, tenía mi casa, mis hijos, pero mi vida no estaba teniendo un propósito de salir a hacer cosas. Y esta cosa, cuando yo regreso de vivir algo así, llegué a mi casa y dices, pues regresas y pues con todo el ánimo, ¿no? Dios te dio otra oportunidad de vivir y qué padre. Pero ¿sabes qué pasó? Que el diablo empezó a poner en mi cabeza pensamientos de, ay no, pues tu vida ya acabó, ya estás vieja, porque yo estaba en lo que yo hacía, que era modelar, que era, tu propósito fue ser Nuestra Belleza México, modelar, y eso fue tu cúspide, lo más padre, pero ya tu único propósito que tienes ahora es ver a tus hijos crecer, casarse y ya. Y entonces yo, estando alejada de Dios, sin saber mi verdadera identidad, empecé a deprimirme. Entonces, ¿qué hacía yo? Me quedaba en mi cuarto, encerrada, no quería salir, porque eso me le estaba creyendo al enemigo lo que me estaba diciendo. Me esperaba que mis hijos llegaran de la escuela para yo despertarme. Era mi única motivación, pero ¿sabes? Dios es tan bueno que dice la palabra de Dios que Él extiende su mano de los cielos y te saca del mar profundo, de la depresión, del lugar donde tú estés, en esa situación tan difícil. Dios extiende su mano y te saca. Pero te voy a decir, era bien difícil que alguien llegara a mí, porque yo no salía de mi casa. Y aparte, yo no le comentaba a nadie. Si alguien me hablaba, yo hablaba como si nada me hubiera pasado. Hola, sí, estoy muy bien, mira, estás enfrentando todo lo que te pasó muy bien, pero si me vieran en mi casa lo que yo estaba viviendo muerte en vida, como dicen. Me estaba pasando, y estando yo ahí, fíjate lo que hizo Dios, tan bueno conmigo. Una señora que trabaja en mi casa, me viene y me dice, mi hermana es cristiana, y ella no era cristiana. Entonces dice, mi hermana quiere hablar con usted porque tiene una palabra que Dios le dio. Y como que ella pues, le daba pena decirme, y cuando me dice eso, fui el domingo y me dio una palabra, un versículo me dio, y se los quiero leer, que dice, si regresas a mí, es Jeremías 15, 19, 20, si regresas a mí, yo te restauraré, para que puedas continuar sirviéndome. Si hablas palabras beneficiosas en vez de palabras despreciables, serás mi vocero. Tienes que influir tú en ellos y no dejes que ellos influyan en ti. Pelearán contra ti como un ejército en ataque, pero yo te haré tan segura como una pared de bronce fortificada. Ellos no te conquistarán porque estoy contigo para protegerte y para rescatarte. Yo, el Señor, he hablado. Esa palabra trajo a mi corazón, suavizó mi corazón, porque mi corazón estaba duro, no podía penetrar nada, pero esta palabra, esta persona no sabía que yo había servido a Dios en el pasado. Ella no sabía, y Dios me estaba hablando directamente a mí, que quería restaurarme, que quería sanarme, que quería que yo regresara.
y si le sirviera. Y eso, después de esa palabra, fue un proceso donde yo empecé a acercarme a Dios, busqué una iglesia donde dije, cómo le hago para encontrar una iglesia en México? Y Lien me dio un teléfono del apóstol Wayne Myers, que fue el que me llevó a la iglesia donde yo estoy, y empecé a edificarme, empecé a orar por mi familia, empecé a reconstruir mi vida, acercarme a Dios, a escucharlo. Y cuando yo regresé a eso, Dios empezó a usarme, Dios empezó a hablarme, porque Dios nos habla cuando estamos en el momento, en ese lugar secreto, en su presencia, Dios nos empieza a usar. Y yo te quiero contar cómo Dios me ha ido llevando después de que pasé tiempo con Él y pues en mi casa había paz, había prosperidad, ya nos sentábamos en familia porque de venir un momento tan difícil había mucha contienda y Dios había sanado eso en mi casa. Y un día que estábamos de viaje mi familia y yo, no sé quién es mamá aquí, las que son mamás, bueno, un día estaba de viaje y para estar yo con Dios lo que hago es me levanto antes que se levanten todos los hijos, el marido, me levanto para poder estar y poder compartir un tiempo con Dios. Y estando en ese viaje era un bosque donde yo estaba, donde estábamos y había árboles. Y estando en ese bosque estaba alabándolo, estando en su presencia y de los árboles yo empecé a ver vestidos, cómo salían de los árboles. Y yo, y empecé a imaginar y cómo Dios estaba poniendo en mi corazón algo que yo de joven, cuando yo modelaba, yo siempre estaba cortando mis sacos, manipulando la ropa porque me encantaba el diseño. Y Dios, ¿qué estaba haciendo Dios? Al yo estar en su presencia, rindiéndole mi vida, Dios me estaba recordando algo que a mí me encantaba hacer y que era el diseño de modas. Y yo, claro, y entonces me emocioné, empecé a buscar escuelas porque dije, bueno, tampoco me puedo ir a la escuela como de la de 15 años, voy a dejar a mi familia, ya me voy a hacer una nueva etapa en mi vida, sino que tenía que ser una escuela donde pudiera ir a horas, pues que cuando mis hijos están en la escuela, unas 3, 4 horas y atender a mi marido sin descuidar mi familia. Y bueno, a la semana yo ya estaba inscrita en una escuela de moda y empecé a ir, pero claro que me daba pavor, porque yo decía, empezaba el enemigo, porque el enemigo te empieza a atacar todos los días, o sea, no hay un día que no te quiera meter miedo. Y yo iba a la escuela y decía, ay no, pero tu mamá cose hermoso, tú no vas a coser como ella, tú no tienes esa habilidad, siempre te van a comparar. Y yo, ay no, yo no voy a, entonces, pero yo ya estaba parada en lo que Dios decía, que yo todo lo podía hacer. Y cada vez que yo me sentaba frente a la máquina de coser, ¿sabes qué hacía? Todo lo puedo, Cristo que me fortalece. Yo voy a cumplir ese anhelo porque Dios nos pone inspiraciones que quiere que cumplamos. ¿A poco no cuando tienes algo que te emociona, te levantas con unas ganas de la cama? Cuando Dios pone esos sueños en tu corazón. Entonces yo me levantaba con ese propósito y yo lo voy a lograr. Eso que yo vi, que es lo que yo vi es la creación, esa creatividad que tiene Dios puesta en vestidos. Dije, qué maravilloso, Dios puso eso, Dios quiere que yo haga eso y yo lo voy a hacer. Y empecé a prepararme y me sentía realizada, me sentía feliz y realizada porque pues ya en mi casa había paz, el reino de los cielos estaba en mi casa, había paz, había gozo. Y luego estaba ya cumpliendo algo que yo quería hacer, un anhelo. Y entonces dije, yo quiero empezar a compartirle a otros, ayudar a otros de lo que Dios hizo en mi vida. Entonces, en la iglesia donde yo voy hay un ministerio que se llama Portadores de Vida. En ese ministerio van cada 15 días al Hospital de Cardiología Infantil y van y hablan sobre la salvación, oramos por los enfermos, por los papás, hablar, ¿no?, a todos los que están ahí. Y llegando ahí, cuando empecé a ir, yo regresaba del hospital que está muy lejos. Algo que me impresionó es, los papás solamente pueden ir a visitar a los niños de 4 a 5 de la tarde. Y el demás tiempo se quedan solos. O sea, imagínate, pobres niños en la noche,
cuando está así uno, si el esposo se va de viaje y está solo en la noche es cuando te pega la soledad, ¿a poco no? Imagínate estos niños que están enfermos, tienen miedo, que no saben qué les está pasando, dolor seguramente, y en la noche con pura gente que no conocen que llegan y los picotean, y imagínate lo que estaban pasando, y aparte, como nosotros íbamos a la hora que los papás se iban, yo veía cómo se despedían los papás y los niños se quedaban llorando, los papás se iban llorando, pues imagínate dejar a tu hijo ahí, y era algo que realmente pesó mi corazón, y yo me regresaba realmente diciendo, Dios, ¿cómo puedo ayudar a estos niños? A consolarlos a estos niños, ayudarlos de alguna manera, porque me daba mucho pesar que pudieran pasar la noche solos y con miedo. Y entonces Dios pone en mi corazón, ¿por qué no les regalas un peluche a estos niños? Y yo, pues está padrísimo un peluche, pero no solo un peluche. Quiero que ese peluche les bordes un corazón. Miren, ahí están los peluches. Mira, con su corazón. Que diga Dios me ama. ¿Para qué? Para que cuando los niños lo abracen puedan leer y recuerden que no están solos, que Dios está con ellos. Que toda la palabra que nosotros les enseñamos, les hablamos, que yo les voy a recordar del amor mío, que estoy con ellos. Y fue algo increíble porque, ¿sabes? Cuando Dios me habló, yo obedecí. Yo a los 15 días, yo estaba en Portador, ahí en el hospital con mi hija donó peluches y yo así parada, feliz porque llevaba mis peluches, y al ver las caras de los niños, unas caras de felicidad, cuando se los dábamos, o sea, les daba mucha ilusión, pero no nada más es un peluche, sino es una palabra, un niño que le compartiste de Dios, del amor de Dios, un niño salvo, una familia, a veces, la mayor parte porque hablamos con la familia, que has tocado. Entonces hemos dado 1,500, no sé cuántos, no te puedo decir porque no te voy a echar mentiras, pero porque no los he contado, pero cada 15 días damos 30, 35, depende de la cantidad de niños que hay. Y ha sido una gran bendición. Pero es importante, cuando Dios nos pone un anhelo o cuando Dios te habla, que seamos obedientes, que Dios te habla y tú acciones. Porque si cuando Dios me habló de la escuela, y yo no hubiera ido a la escuela de moda cuando Dios me habló, hubiera dicho, no hombre, qué miedo, porque no voy a poder, mejor no voy. Yo tal vez hubiera ido a hospitales, pero nunca hubiera imaginado el peluche o coser un corazón al peluche. Entonces, Dios me habló para la escuela y yo obedecí. Dios me habló para ir a hospitales y Dios me llevó al hospital. Y estando en hospitales, Dios me llevó a hablarme de los peluches y yo obedecí, llevé los peluches. Y sabes, Dios te va llevando en ese camino hacia tu propósito, pero hay que ser obedientes en lo pequeño, porque cuando tú eres obediente en lo pequeño, Dios te va llevando a cosas grandes. Te va llevando, uno no ve el panorama, porque yo nunca hubiera imaginado en mi vida de diseño de modas, pues voy a hacer un vestido bien padre, y yo de la moda, ahora voy a estar del otro lado de las cámaras. Dije, voy a poder ministrar a las personas por medio de lo que Dios creó, pero en un desfile, no lo han visto. Hay cosas que oídos no han oído, ni ojos visto, eso voy a hacer. Y Dios me estaba llevando a otro lado. Entonces Dios es el que tiene el panorama de todo y nos va llevando hasta ahí. Y estando ahí, cuando uno es obediente, Dios te permite ver lo que tú viste en tu corazón. Dios te permite verlo con ojos físicos. Y a mí me pasó, porque nosotros, o sea, mi visión o lo que yo había sentido en mi corazón era que los niños en la noche los abrazaran, ¿no? Que les diera consuelo en las noches. Y pues yo no lo podía ver porque yo solamente me quedaba de 4 a 5:30 y no veía a los niños dormidos, veía a los niños que corrían con los peluches, se los intercambiaban, los aventaban, pero no veía esa acción de estar dormidos. Y cuando un día estaba yo recargada, un año después, no te voy a decir que a la semana, un año, y yo estaba feliz porque estaba cumpliendo el propósito, pero veía eso y me imaginaba eso que Dios me había dicho, pero un día levanto los ojos, recargada me acuerdo perfecto, recargada en una pared, y levanto la mirada y veo a un niño
que está más adelante, es la última foto, acostado, un niño ya grande, dormido, abrazando el peluche. Eso que Dios había puesto en mi corazón, me lo permitió verlo con mis ojos físicos. Si tú eres obediente y no dejas las cosas a un lado, Dios te va a cumplir. Dios te va a permitir ver eso que te puso en tu corazón, si tú te esfuerzas y eres valiente. Y yo feliz, porque dije, wow, estoy cumpliendo mi propósito. Por eso entré a la escuela. El desfile, como quiera, lo voy a hacer algún día, ya los voy a invitar, pero es por partes. Y entonces estaba muy contenta porque estaba feliz haciendo el propósito, que yo sabía que estaba cumpliendo el propósito de Dios. Y un día, Dios me vuelve a hablar. Cuando nos habla, nos sigue llevando, cuando nos metemos en su palabra y dejamos que Él nos guíe, porque no, si dejo que uno solito se guíe, no vas a perder tiempo, que Dios te vaya llevando. Y estando en su presencia me vuelve a decir, oye, pero ¿por qué compras peluches? Qué padre, está bien, pero ¿por qué no creas tu propio peluche? Y yo dije, claro. Yo pensaba, así empezó el proyecto, dije, un osito, voy a hacer mi oso a mi estilo de colores, a ver qué hago. Y empecé, ¿cómo puedo hacer? Y hoy les traje mi proyecto, que ahora ha crecido y se llama Heaven Bound. El proyecto se llama así, se llama Heaven Bound, es Camino al Cielo, que es una muñeca. Heaven Bound es el nombre de la fundación, se puede decir. Y la muñeca es Grace, ella es Grace y el pajarito es Holy. Grace tiene 3 amiguitos, un oso, un borreguito y un borreguito y un pajarito. El oso representa a Dios, que es como tu papá, el que te cuida, el que te defiende. Entonces, y el borreguito a Jesús, que le trae salvación, le habla de fe. Y Holy representa al Espíritu Santo que anda con ella siempre, ayudándola, aconsejándola, enseñándola. Y este es un proyecto que estoy trabajando todavía, son prototipos. Aquí les traje a los peluches, estamos apenas trabajando y la idea es hacer cuentos, no nada más el peluche, sino cuentos donde los niños se identifiquen con las historias. Y no niños nada más del hospital, sino niños de todo el mundo, niños que no tienen papás, niños que tienen mucho rencor, historias donde ellos tengan un mensaje basados en lo que dice la palabra de Dios. Porque para información extra tenemos en las redes sociales, en el mundo, en la tele, necesitan los niños un fundamento, un cuento que agarren, pero que esté basado en la verdad, basado en la palabra de Dios. Y seguimos trabajando, ya estamos haciendo cuentos, estamos haciendo el prototipo y seguimos trabajando. Pero si ustedes pueden ver cómo Dios, cuando tú llegas a su presencia y tú le rindes tu vida y dices, Dios, heme aquí estoy, úsame a mí, y Dios te vaya a ir llevando. Ve cómo me llevó a mí, de sacarme de un momento de depresión. Dios me llevó a empezar a cumplir mi propósito a la escuela de moda, después a hospitales, después a diseñar mi propio peluche, y estoy expectante de ver lo que Dios va a hacer. Y este proyecto me ha abierto las puertas porque he ido a compartir, como hoy les puedo compartir a ustedes y ser de testimonio a otras mujeres cómo Dios nos puede usar y cómo tus dones tú los puedes usar y no minimizar tus dones. Y de eso les quiero hablar hoy, de tu propósito, que todas tenemos un propósito. Y si tú dices, no, pues yo no sé qué propósito tengo, pues yo te voy a decir, todas las hijas de Dios, todos con el cuerpo de Cristo tenemos un propósito, todas, que es ir y predicar el evangelio, ir y compartir de la palabra de Dios. Ese es el llamado, dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios nos ha ungido para llevar las buenas nuevas, para sanar a los quebrantados de corazón. Así que si tú tienes una amiga que está pasando por una situación, tú eres la persona que la vas a ayudar. No importa, si tú estás en un trabajo, ¿tú crees que es una casualidad donde tú estás? La familia donde tú estás, tú eres el testimonio. Tú eres el que puedes compartir a esas personas.
pero tienes que querer, porque te voy a decir una cosa, cuando yo empecé a ir a hospitales, ¿qué le voy a decir? ¿Y cómo le digo? ¿Y qué pena? Hay que soltarnos, hay que dejar, dice la palabra de Dios, que tú abras tu boca y Él habla a través de ti. Y tú tienes que nada más querer hacerlo. Entonces tenemos ese propósito todas. Y yo quiero que hoy ustedes se comprometan con Dios, decir, Dios, esta Navidad voy a empezar compartiéndole a la de las tortillas. Sí, ¿por qué no? A donde sea que tú te muevas. Y a veces uno, bueno, ese es el que tenemos como hijas de Dios. Y aparte, el propósito individual que tenemos con nuestros dones, con nuestros talentos individuales que Dios nos ha dado. Dios te puede haber dado dones como es cantar, pero si tú te vas a cantar a la cumbia, al baile, pues no estás usando tu don para el propósito divino, que es usar tu voz para ministrar, para llegar el mensaje a otras personas. Es usar tus dones para el propósito, porque ¿sabes qué dice Dios? Que todo fue creado por Él, para los propósitos de Él. Entonces, ese don que Dios te ha dado, a lo mejor yo sé hacer unas gorditas de Eli, a mí porque me gusta comer rico, o un pastelito. Ese pastel puede llegar a tocar el corazón de alguien. Esa va a ser la forma que tú puedas llegar a alcanzar a alguna persona. Entonces tú usas esos propósitos que Dios ha creado en tu vida y no es fácil, porque es un proceso. Primero, porque a veces no sabemos, hay mucha gente que no sabe que tiene un propósito, pero acercándonos a Dios, Dios nos va recordando, y muchas veces situaciones en nuestras vidas, como lo que me pasó a mí, o a lo mejor un dolor o lo que sea que te haya pasado, dejas tus sueños a un lado. No sé si les ha pasado de que yo tenía anhelo de hacer esto cuando estaba más joven, pero pues, me casé y tuve hijos y ya pues sobrevivo. O ya no importa ese sueño, pero si Dios te lo puso en tu corazón, es porque es un propósito en tu vida y Dios quiere usarlo para sus propósitos. Entonces, primero es un proceso, es acercarnos a Dios y pedirle a Dios que nos vaya guiando, que Dios nos vaya guiando hacia el propósito y rendirle todo, porque a veces decimos, pues sí, ten esto, pero esta parte yo no la quiero dejar, sino rendirles nuestra vida a Dios. Dios mandó a su Hijo a morir por nosotros, para darnos vida eterna. Y nuestro propósito, nuestro mandato es llevar y compartir de ese sacrificio tan grande que Él hizo. Imagínate dar a su Hijo y nosotros tenemos que compartirlos. Hay gente que no ha oído de la palabra de Dios. Hay gente que no ha escuchado que Jesús vino a morir por ellos. Yo he compartido y si conoces a Jesús y ponen cara de ¿what? Nosotros porque venimos a la iglesia y escuchamos, hay muchas personas que no, necesitan, hay mucha necesidad. Dios nos necesita porque la venida de Dios es pronto. Yo sé que lo dicen, pero es verdad. Y Dios nos necesita. Lo que más anhela Dios son las almas. Y está en ti. Tal vez tú eres ese milagro de alguien. Yo recuerdo que yo le decía a Dios, me da nervio salir a la calle, me da nervio cómo voy a llegarle a alguien. Y dije, yo le hablo, pero ponme a alguien y yo le hablo, ya sabes. Imagínate, y por medio del Facebook me contacta la hija de una señora que había trabajado conmigo cuando yo llegué a México. Y yo, ay, no, pues hola, ¿cómo está? Y oye, es que mi mamá está en el hospital y pues tiene cáncer. Y me gustaría que si puede venir a verla porque ella la quiere mucho. Y yo, ay, bueno, y yo, ay Dios, ¿en serio? Pero me iba de viaje al otro día, dije, bueno, y si cuando regrese voy, al fin que pues ahí va a estar, ¿no? Entonces no importa. Pues, ¿sabes? Sentí en mi corazón levantarme el día que me iba a ir, dije, me levanté, me fui tempranito al hospital, llego y digo, bueno, pues si hay mucha gente, no le voy a hablar. ¿Cómo le voy a hablar a todos? O sea, yo poniendo mis trabas, mis peros y todo. Y cuando me dice, tiene que subir sola. Y yo, ay, bueno, pues ya dije, Dios, yo le había prometido que si yo subía, yo le iba a compartir. Y subo al hospital y la veo y estaba feliz. Ella no sabía que estaba enferma y le compartí de Dios y ella aceptó a Jesús y estaba feliz. Y le dije, cuando regrese de viaje yo la voy a ver.
Sabes, cuando yo regresé de viaje, ese día en la mañana me hablan y que ella había fallecido. Sabes, Dios a veces pone personas en nuestro corazón y Dios nos quiere usar para llevar. ¿Qué tal si yo no voy a ese hospital? Yo sé que la misericordia de Dios es grande y hubiera usado a alguien más, pero ¿cómo me hubiera sentido yo de no haber ido y haber tenido la oportunidad de compartirle? Así Dios quiere usarte a ti, quiere usarnos, pero hay que ser obedientes a lo que Dios nos va llevando poco a poco. Y eso que tú tienes, a lo mejor tú eres una ama de casa y dices, yo soy feliz en mi casa con mis hijos enseñándolo. Bueno, tu propósito está ahí, en enseñar y levantar. A lo mejor tienes un pastor en tu casa y enseñarles de la palabra de Dios, está bien, pero tú te tienes que sentir plena, porque si tú no has cumplido el propósito para lo que fuiste creada, no vas a sentirte plena, no te vas a sentir. Tú me veías y pues estaba feliz con mi familia, mis hijos, pero en mi corazón me faltaba algo, necesitaba cumplir. Dios es el que nos creó, Él es nuestro creador, Él es el único que puede revelarte para lo que fuiste tú creada. Entonces es importante acercarnos a los brazos de nuestro creador para que Él los vaya guiando, y va a ser un proceso, porque no te va a llevar de aquí al ya, ahí está, ya llegaste a tu propósito. Tienes que ser, como les dije, en la Biblia dice, ir de lo poco, irte a lo mucho, ¿sí? Eso es lo que tienes que hacer, acercarte y que te vaya llevando poco a poco. Y eso que tú tienes, ese don, a lo mejor lo que te decía de hacer las gorditas, úsalo. Y si es nada más ser ama de casa, bueno, pues la gente que está a tu alrededor, tú puedes hablarles a esas personas. Es tan importante, porque lo tomamos porque decimos, no, pero yo no soy pastora. Yo tampoco soy pastora, ¿sabes? Pero Dios nos usa a todos. Somos un cuerpo. Y si tú no funcionas bien, todo el cuerpo se desbalancea, te necesita. Lo que te decía es, si tú estás en una escuela, si tú estás en un trabajo, en esa familia, tu obligación, tu propósito es hablarles de Dios. Y que para que te sientas plena. Y es un proceso donde va a haber miedo, porque a mí me daba temor decir, ¿y si lo hago y si fracaso? Porque a lo mejor no lo logro. Pues eso te van a llegar los pensamientos, pero tú tienes que empezar a fluir, a dejar que Dios obre en ti, ¿sí? Poco a poco. Y es tomar un paso de fe a que Dios te empiece a usar, poco a poco. Y así es como Dios me ha ido llevando. Y estoy tan agradecida con Dios por todo lo que ha hecho en mi vida. Pero esos procesos son dolorosos. Hay que romper muchas cosas, esquemas y cosas que has hecho, pero así como la mariposa, cuando es una oruga, un capullo, esa transformación que tienen es lo más doloroso, eso dicen. Es doloroso, pero se transforman en una mariposa hermosa. Y esa mariposa, Dios quiere que tú te transformes así como esa mariposa, pero tú tienes que pasar tiempo en la presencia de Dios, rendirle cada área de tu vida, decirle, Dios, estoy dispuesta a llevar la palabra, de usar mis dones, porque si tú usas tus dones para compartir a otros, tú verás cómo la bendición de Dios entra y cae a tu vida, a tu familia. Y Dios te lleva a un lugar, a lo mejor esas gorditas que te decía, que ya se me antojaron, a lo mejor te lleva a poner un negocio, solo por estar impactando por medio de ese don que Dios te ha puesto. Y yo hoy pido que Dios te traiga esos sueños, como lo hizo conmigo. Y si tú has tenido un sueño que has dejado al lado, a lo mejor ya ni te acuerdas. Pero yo creo que en este tiempo tú te metas en la presencia de Dios y que Él te empiece a revelar, para que tú vivas esa plenitud como hija de Dios. Porque Dios vino a darnos vida y vida en abundancia. No vida ahí sobrellevándola, sino que sea un propósito grande, poderoso, donde la palabra de Dios fluya a través de ti. Yo empecé a estudiar en la escuela, dije, si voy a estar llevando la palabra a los hospitales, yo me tengo que preparar. Y me tenía que levantar muy temprano a ir a la escuela, ¿cómo se dice? Para estudiar la palabra de Dios y prepararme.
y me ponía a ver predicaciones y a leer la Biblia y a pasar tiempo con Dios y a aprender, porque tenía que ir a hacer eso. Es prepararnos para lo que Dios tiene. Dios te va a llevar, pero si ve tu esfuerzo. Y hoy yo quiero invitarlas a eso, a que si hoy tú has tenido algo, o si tú anhelas, si tú has sentido eso en tu corazón de que quieres impactar la vida, no sabes cómo se siente compartirle a alguien, hablarles de Dios y que luego te compartan cómo su vida ha ido transformándose y cómo tu vida es un testimonio. A veces no tenemos ni siquiera que hablar, sino que tu sola vida impacta la vida de otras. Yo tengo amigas donde han visto cómo mi vida ha ido transformándose y se han acercado a mí por eso, porque han visto, nosotros somos testimonio y la palabra de Dios dice que proclamemos las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Somos el testimonio, Dios nos necesita y esas cosas en donde Dios ha tocado son la forma de que tú te puedes acercar a las personas. Y yo les doy gracias a todas por sus vidas y hoy quiero orar por ustedes y quiero que cierren sus ojos y hoy rindan a Dios sus vidas y le pidan que los lleven a ese lugar, a ese que Dios los tome de la mano y los lleve a ese lugar glorioso de victoria, de tu propósito. Hoy doy gracias, Señor, por cada una de las mujeres que están aquí, Señor. Hoy te pido, Señor, que tú las toques, Señor, que tú les hables, Señor, que hoy sanes sus corazones y que empieces a usar sus vidas. Señor, que ellas empiecen a cumplir su propósito. Si hay algo que tú tienes, algún rencor, dolor, algo que haya pasado en tu vida, hoy entrégaselo. Que tu vida, tu corazón empiecen a ser transformados. Ríndele a Dios tu vida. Que Dios empiece a hacer milagros en tu vida, a transformar, a revelarte esos sueños divinos, porque Él te va a empezar a usar. Te va a usar. Gracias, Señor, te damos por la vida de cada una de estas personas, Señor. Gracias, estas mujeres que tú levantas, Señor, como mujeres guerreras, interceden por sus familias, que se levantan a compartir tu gran sacrificio, las grandes cosas que has hecho en sus vidas, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Pídele al Señor que te guíe a tu propósito, que despierte hoy. Pido al Señor que despierte sueños a cada una de ustedes. ¿Cómo pueden impactar a las mujeres, a las personas que están a su alrededor, a su familia? Úsalas, Padre.